Vamos a finalizar dedicándole un espacio al detective en la seguridad corporativa. Y para ello, qué mejor que Gemma Piñeiro nos acompaña para ofrecernos esta ponencia. Gemma Piñeiro es detective privado y también periodista. Dirige DETCAM, que es un clúster de comunicación cuyo objetivo es empoderar la figura del detective privado, y cuenta con el apoyo de prestigiosos despachos de detectives. Y cuando quieras, Gemma, adelante. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero es precisamente eso, agradecer a la Fundación Borredà y en especial a su presidenta, a Ana Borredà, la invitación para participar en esta quinta jornada de inteligencia y seguridad. Agradecimiento que extiendo a las revistas colaboradoras, Seguritecnia, Red de Seguridad y a los impulsores del encuentro. El DETCAM nació en 2017 como una herramienta de comunicación sectorial al servicio de la investigación privada, con el reto de empoderar la figura del detective en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ser no solo la gran desconocida de la ciudadanía, sino también nos hemos encontrado un gran desconocimiento de su utilidad por parte de profesionales, empresas e instituciones. Y por esa razón nacieron los encuentros multisectoriales, el think tank con entrevistas a detectives y también a referentes de la seguridad pública y a personalidades y expertos de diferentes ámbitos como el legal, el tecnológico y muchos otros, con los que mantenemos intereses recíprocos. Es evidente que somos aliados de la empresa y así lo iremos comprobando poco a poco con esta charla en la que confío poder resumir la gran herramienta que somos los detectives para la seguridad e inteligencia corporativa. Por poner un granito que sume a lo ya expuesto, porque bueno, solemos ser los invitados olvidados y siendo un poquito autocríticos en muchas ocasiones es por el excesivo celo de nuestro sector. Pero como pueden ver, bueno, pues el sector público, las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso los servicios de inteligencia, se han visto obligados a abrir su casa y crear nuevas sinergias en busca de talento y promoviendo la formación también de la ciudadanía. Ante un mundo hiperconectado, lo que sucede detrás de un teclado tiene consecuencias en el plano físico como en el digital. Y en el sector privado, objeto de este encuentro, los detectives estamos obligados a salir del anonimato para mostrarles la indispensable pieza que ocupamos en el gran puzzle de la seguridad como concepto integral de la sociedad. Y entro directamente con la ley. La Ley de Seguridad Privada del 2014, que seguro conocen, que nos puede gustar más o menos y como la mayoría de las normas, pues tiene necesidades de adaptación a la nueva realidad, pero con artículos muy claros para aquellas empresas, departamentos de inteligencia, directores de seguridad o asesores legales, en fin, un largo etcétera, donde se realiza la obtención de información y datos sobre personas identificables. Porque como relata la ley, la única figura a la que se le permite la realización de averiguaciones en relación a personas físicas o jurídicas sobre hechos y conductas privadas es la del detective privado. Y veremos cuando hablemos de normativas sobre protección de datos el por qué somos una herramienta tan poderosa. Pero antes paramos un poco de leyes y vamos a hacer un guiño al pasado y a ver el propio ADN del detective. Así nos vamos a trasladar al origen mismo de la profesión. Este señor de la foto, Alan Pinkerton, un escocés que emigra a los Estados Unidos en 1842. Él es un fabricante de barricas, de barriles. ¿Y cómo se convierte alguien así en el primer detective? Bien, pues como empresario fue a buscar materia prima, en concreto madera, cuando en una de sus expediciones le pareció ver a una banda de falsificadores en el bosque escondido. Estas sospechas las comunicó al sheriff y así fue como cogió su primera mención honorífica porque organizaron una batida y efectivamente detuvieron a los falsificadores. Y así es como Pinkerton se convirtió en ayudante del sheriff.
y además un poquito más adelante en el primer detective privado de la historia con agencia propia. Más tarde le darían la vigilancia, la seguridad privada de los ferrocarriles, que solía ser asaltados. Y bueno, pues tenía que buscar esas pérdidas desconocidas, los objetos que se robaban y en fin, pues intentar dar seguridad a lo que sucedía en aquellos tiempos. Es decir, nuestra relación con la seguridad pública, la búsqueda de indicios ante una sospecha, la aportación de información para la toma de decisiones está en nuestro propio ADN. Los detectives no damos la espalda a la presente disrupción digital. Sabemos los desafíos a los que se enfrentan las empresas. Los hechos y las conductas se han trasladado a la red. Está todo interrelacionado, el físico, el ciberespacio y, bueno, ya mismo también el metaverso. Hay ingentes cantidades de información y de datos personales que, abiertos o no, nos identifican, que nos crean nuestra propia identidad. Lo que nos está obligando a hacer un replanteamiento a todos los niveles, que dan respuesta a la rapidez de los cambios, incluso al uso del lenguaje, con la aparición de nuevas palabras que definan nuestras acciones y den soluciones a lo que está sucediendo en la red, y provocan normativas que en ocasiones son hasta contradictorias. Pero una cosa son los foros de formación y búsqueda de talento digital y otra cosa la realidad, cuando como profesionales de la seguridad de nuestras compañías tenemos que defender la legitimidad de nuestras acciones. A los detectives también nos ha afectado la disrupción, ¿cómo no? Si antes teníamos que hacer las cosas y las pesquisas para obtener información solamente en el plano físico, ahora esos hechos y conductas se han trasladado a la red. Ahora requerimos de diferentes tecnologías y, por supuesto, sinergias multidisciplinares, pero lo que no cambia es saber si de aquello de lo que se requiere información es algo en lo que detrás hay una persona. Entonces, la pregunta es, ¿estoy legitimado para realizar esa investigación y esa recopilación de datos? Porque si somos los responsables del cumplimiento normativo de nuestra compañía, de su seguridad, de su desarrollo de negocio, es interesante que exista comunicación para la estrategia global de la seguridad de la empresa. Pues aquí lo dice un magistrado de la Audiencia Provincial, don Carlos Luis Lledó González, que somos la herramienta que dicta la propia ley. Tienen que ir de nuestra mano, nosotros de su mano, porque el Estado ha delegado en nuestra figura esa responsabilidad. Por supuesto, en la mayoría de las ocasiones en equipo. ¿Y por qué es esto así? Pues si nos vamos al preámbulo de la Ley de Seguridad Privada, la seguridad es un monopolio del Estado que delega una parte en actores privados a los que se nos exige unos requisitos y un control en beneficio y garantía de toda la ciudadanía. ¿Sabéis que es un mantra conocido que el objeto del Departamento de Seguridad o en su defecto de los responsables o delegados de seguridad, garantizar la seguridad corporativa de manera global y afrontar la actualización de amenazas de manera constante en cumplimiento de las cada vez más exigentes normativas, y es necesario no poner en riesgo el cumplimiento o la reputación por no conocer cuáles son las figuras externas que pueden ayudar en la estrategia y en la seguridad de nuestras compañías. Y de nuevo regresamos a la Ley de Seguridad Privada, en donde su preámbulo ya nos reconoce y ve el legislador y entiende que nuestra función fortalece el concepto de seguridad como algo integral. ¿Cómo trabajamos los detectives con las empresas? Pues solemos trabajar estrechamente con el director de seguridad o con el personal directivo, también con los asesores jurídicos, eso fundamentalmente, ¿no? El detective es en definitiva el primer y el último garante de los derechos de nuestros clientes, pero ojo, también de los sujetos que son objeto de la obtención de esa información. No hay ninguna otra figura que pueda garantizar en una relación contractual esa garantía y ese equilibrio de derechos. ¿Y por qué es esto así? Porque hacemos como propio el derecho que tienen como clientes, el derecho a conocer, que según exige la Constitución debe estar basado a su vez
en otro derecho reconocido legalmente. Es decir, el investigador adquiere por delegación de su contratante una transmisión de derechos jurídicamente protegidos, lo que le sirve de amparo y justificante en la labor de investigación. Podemos establecer nuestro ciclo de inteligencia ante una necesidad de información, pero si el objeto final de la obtención de datos e información es una persona física o jurídica identificable, en algún punto del proceso estará el aporte o debería estar el aporte de un despacho a través de su informe. Y aquí nos topamos con las normativas para la protección de datos, porque detrás de esas búsquedas de información hay personas identificables. Los ciudadanos seguimos teniendo derechos, estén abiertos o no esos datos. Podemos pensar que para cumplir ciertos objetivos de nuestra estrategia de seguridad y toma de decisiones, estamos entonces de manos atadas. El legislador sabe que los derechos no son absolutos y entonces se marcan unas excepciones y de ahí estamos de nuevo los detectives como aliados estratégicos y garantes de sus derechos de saber, el derecho a saber, a tener la información. Y vamos a saber cuáles son esas excepciones que nos otorga la misma Agencia de Protección de Datos. Tenemos la excepción legal del deber de solicitar consentimiento informado para la adquisición de tratamiento y cesión de datos personales. ¿Pero por qué es esto? Porque estamos regulados por ley y señala exactamente que los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados de la citada norma. Entonces, se desprende que los detectives privados se encuentran habilitados por ley para obtener información de personas y, por supuesto, dentro del marco legal. Porque los ciudadanos sabemos que nos piden permiso siempre que alguien quiere recoger información personal, tenemos que dar que sí, debemos dar consentimiento explícito si van a ser recopilados y almacenados. Pero claro, ¿cómo vamos a pedir permiso a alguien sobre el que estamos haciendo una búsqueda, una verificación, un seguimiento, una obtención de datos en el mundo, sea da igual, en el mundo físico o en el mundo digital? Pues de nuevo, somos la herramienta imprescindible y la excepción, porque nuestras pruebas están fundamentadas en una grabación, en una obtención de información puntual, limitada en el tiempo, que no vulnera el derecho a la protección de datos que se contiene en concreto en el artículo 18.4 de la Constitución y que dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Y señores, aquí llegamos a un montón de jurisprudencia donde cada día se demuestra la fortaleza de nuestros informes, en decenas y decenas de sentencias que no se verán en los medios de comunicación generalistas ni en grandes titulares, pero que como responsables de la seguridad o cumplimiento normativo de nuestra empresa deben saber que esa herramienta legal para la mediación o solamente para obtener información o para la toma de decisiones la tienen en los despachos de detectives. Y podemos bajar al detalle, pero ¿qué exactamente podéis hacer por nosotros? Pueden entrar en cualquiera de las páginas web de detectives habilitados con su registro nacional, con su número de registro de seguridad privada. Y detrás de los ítems que hemos puesto anteriormente hay muchísimas preguntas a las que podemos dar respuestas si queremos bajar más a tierra, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la toma de decisiones ¿sobre qué? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es el origen de las amenazas y las calumnias? Por ejemplo, eso es lo que queremos saber. ¿Se está produciendo un fraude en la prensa? ¿Por qué esta persona de baja médica es un fraude? ¿Es seguro aprobar la ampliación de la línea de crédito que solicita un cliente? ¿Existen pruebas suficientes para afrontar un litigio? ¿Es lo que parece este proveedor? ¿Está jugando limpio la competencia? ¿Quién está pasando información a terceros? O sea, todas estas preguntas, les podemos dar respuestas a todas estas preguntas desde los despachos de investigación privada.
Y no me quiero despedir sin dejarles algunas frases que los compañeros y compañeras del clúster desean que conozcan. Y así paso a leerles estos mensajes de despachos de detectives habilitados. Incorporar un plan de defensa corporativa y alinearlo con la estrategia global de negocio de una organización la hace más fuerte, rentable y orientada a un crecimiento sostenible. La información que provee la investigación privada es el aire del que respira una estrategia de seguridad corporativa. Sin información para análisis y anticipación ante las amenazas, la corporación es vulnerable. El Departamento de Seguridad debe aliarse con un detective privado en lo referente a la monitorización del ciberespacio, a la generación de SOCIM y Virtual Humming con garantías procesales. El detective es una figura que tiene peculiarmente un estilo de vida, reuniendo en muchos de nosotros, en la parte de obtención, las figuras del técnico humming y del técnico operativo. Les ruego que abran su mente también a lo que son los actuales despachos y profesionales de la investigación privada y rompan también con sus prejuicios y estereotipos. La obtención de pruebas e información por parte de un cliente legitimado es básico en un Estado de Derecho. Con el servicio jurídico, junto con nuevas figuras investigadoras como forensic, analistas de inteligencia o consultores de distintas disciplinas, se deben tener en cuenta a los despachos de detectives para la realización de investigaciones internas y, tal como le reconoce la normativa, para la obtención y aportación de información y pruebas, como profesionales legalmente habilitados para dichas funciones. La prevención empieza con la información, con ser capaces de detectar riesgos, y el valor de un detective se determina por la inteligencia de la empresa. La información aporta confianza, las pruebas además seguridad. Lo podemos llamar UMIN, SOCMIN o SIN. Lo que estamos es recopilando datos para la toma de decisiones. Repito, si detrás lo que hay es el objeto es una persona física o jurídica identificable, entonces les recuerdo la Ley de Protección de Datos y la Ley de Seguridad Privada. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todos los compañeros del clúster el que gracias a ellos podamos poner este granito y empezar a cambiar un poco la perspectiva que en muchos foros tienen sobre la investigación privada. Nosotros también estamos saliendo del anonimato para que vean además la fortaleza que podemos hacer en todos sus planes y sus estrategias de seguridad dentro del marco de la empresa. Los detectives privados, en el ámbito de la seguridad corporativa, somos los aliados estratégicos de la empresa inteligente, porque tenemos además una formación reglada, experiencia y legitimidad. Muchas gracias por su atención y espero haber podido transmitir cómo la participación de los detectives en aquellos casos que requieran obtener información sobre terceros es lo más diligence, legal y seguro que pueden hacer sus empresas. Muchísimas gracias, Gemma.